Cuarta singularidad, la trascendentalidad. En esta serie se ha hecho un recorrido deductivo de la mano del notable psiquiatra venezolano y maestro en neurociencias Héctor Gómez en torno a los misterios del origen del universo, de la vida, de la humanidad y la tarea o misión trascendente de esta para evolucionar identificándose con algo superior a su condición biológico-social. En la explicación de las tres anteriores singularidades, nos sumergimos en los increíbles y portentosos factores sincronizados que dieron lugar a la vida en la Tierra, tomando en cuenta que las teorías actuales no han logrado explicar cómo fue posible el surgimiento de la vida, más aún la aparición de la especie humana en este planeta. Para iniciar la cuarta singularidad, es pertinente remontarse millones de años atrás, en la era precámbrica, para distinguir distintos saltos categoriales que han dado lugar a un fenómeno extraordinario, donde de la materia inerte surgió materia orgánica, y de esta emerge la humanidad, para llegar a un algo que existe, pero que es inmaterial: la conciencia, la mente, el alma. En la mente se recrea la información que recibimos a través de los sentidos. Con ellos construimos los referentes lógicos para generar lo que llamamos realidad. Dice Héctor Gómez: vivimos en una burbuja construida con base al marco referencial que nos ofrecen los sentidos y la razón lineal. Se cierra la cita. El grupo humano crea algo que se llama cultura, dentro del cual existen sistemas de pensamiento que moldea la conducta del grupo. Cada miembro se va compenetrando con distintos patrones de comportamiento que dan lugar a lo que llaman ego. El ego se entiende como un patrón conductual que determina al sujeto para validarse a sí mismo dentro del marco referencial en el que ha sido creado. Tolera el ego, pero no permite que se rompa dicho marco referencial dicotómico, su línea espacio-temporal desde el cual piensa, disfruta y sufre. La conciencia trascendente, al contrario del estado egoico dicotómico, se halla en lo que las tradiciones místicas llaman estado de gracia, iluminación, unión con el todo o con el absoluto. Trascender, superar la dicotomía, nos plantea que somos mucho más que un organismo biológico que se reproduce y crea sus medios de supervivencia y un entorno cultural que lo referencia. Va más allá de su producción intelectual, científica y tecnológica, que es en última instancia el territorio del ego. ¿Cuándo acaeció la dicotomía, la separación y perdimos la conexión? La primera consideración es que la percepción dentro del marco referencial que experimentamos nos induce a creer que existe un yo, una identidad personal, y lo otro, la exterioridad, lo que está fuera del sujeto. No obstante, Héctor Gómez asegura que disponemos de los recursos para equilibrar el desbalance programado en el ego, y esos recursos están instalados particularmente en el cerebro.
aunque nosotros consideramos que está en toda nuestra biología. Se ha identificado en este sentido al corazón como un factor esencial en este proceso, del cual en breve daremos cuenta. Sostiene el psiquiatra venezolano que, se abre comillas, estamos inmersos en un proceso de evolución guiada que requiere saltos cuánticos en determinados niveles para que este proceso evolutivo pueda tener lugar. Se cierran comillas. En este orden de ideas es trascender el marco referencial del ego para lograr un estado expandido de la conciencia. Y esta es, para Héctor Gómez, la cuarta singularidad, a la que nos hemos referido como singularidad trascendental. La división con la cual se identifica la cosmovisión occidental moderna fue gestado en el periodo de la Ilustración. Figura destacada en este proceso es la de René Descartes, quien funda la separación mente-cuerpo, de la cual se derivó la separación Estado-Iglesia, la ciencia y las humanidades, las cosas que separan al sujeto concreto del espíritu o lo sutil, lo físico de lo metafísico, la materia de la sustancia. La Ilustración se proponía liberar a los hombres del miedo y convertirlos en señores, afirma Adorno y Horkheimer en las primeras líneas de su genial libro Dialéctica de la Ilustración. Plasma en dicha frase la esencia de la dicotomía a la que hemos referido. De esta manera, se olvidó que todo tenía el mismo origen, hasta que la teoría del Big Bang nos los recordó. Aunque ya antes la mayoría de las culturas iniciáticas concebían a lo humano integrado con el todo, el concepto de colapso de onda de Schrödinger en la mecánica cuántica establece que el mundo que experimentamos no es más que una de las infinitas posibles y que la observación consciente del investigador afecta el resultado de su investigación, de manera que puede deducirse que es la conciencia quien crea la realidad. O parafraseando a los psicólogos conductistas, diríamos, a determinada conciencia corresponde una realidad específica. Queda así de manifiesto que la relación existente no es sujeto-objeto, como lo establece la epistemología académica. La ecuación que se revela en este sentido es sujeto, conciencia, objeto. Importante es señalar que esta ecuación no está formada de tres factores. Es solo una, que pierde sentido si falta cualquiera de sus componentes. La argumentación que ofrece el Dr. Gómez para explicar la aparición de algo no material, la propia conciencia de algo material, el cerebro, es merced a la manifestación de leyes cuánticas en la interrelación neuronal de este último. Baste ver las conclusiones a las que llegaron paralelamente el físico Roger Penrose y el médico Stuart Hameroff. Nuestro cerebro vendría siendo una especie de poderosa antena cuántica que crea la realidad. Sintoniza con las frecuencias para colapsar en una realidad determinada. La propuesta específica de Héctor Gómez es que al concepto ordinario de conciencia se superpone la expansión de la conciencia, donde la razón poco tiene que ver. Se trata del estado de espiritualidad
que implica el convencimiento interno del sujeto de que existe algo diferente a la materia, denominado alma o espíritu, y que tiene que pasar por 7 vías para conectar con la inteligencia que ha propiciado la evolución guiada que hemos referido. La primera vía es conócete a ti mismo. Reconocer la luz y la oscuridad en cada quien, en sí mismo. 2. Desarrollar la atención. Eso significa incrementar la percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno. 3. Trabajar con el pensamiento, particularmente meditar y ensoñar. 4. Trabajar con las emociones, es decir, positivizarlas. 5. Trabajar con el cuerpo, es decir, ejercitarlo. 6. Trabajar con la energía, mejor conocida como puntos energéticos o chakras. Y 7 y último es aprender a dar y recibir, particularmente practicar el desapego y la humildad. Además de estas 7 vías que propone el médico venezolano, mi opinión es que si el cerebro juega un papel de antena cuántica, el conocimiento del funcionamiento cuántico del corazón puede integrarse o alinearse con la evolución guiada que hemos referido. El corazón sería el amplificador de la onda emitida por el cerebro, que gestiona la energía generada por los puntos energéticos del cuerpo o los chakras. ¿Cómo se deduce esto? Investigaciones realizadas por el Instituto HeartMath, que significa matemática del corazón, ha revelado que este órgano emite rítmicamente un poderoso pulso electromagnético muy superior al del cerebro. Han descubierto que el funcionamiento de dicho pulso dependerá de la coherencia cardíaca sostenida con las ondas positivas o negativas que el sujeto experimente, es decir, las experiencias que su percepción decodifique como positivo o negativo. El pulso electromagnético dependerá, pues, de su estado de ánimo, del estado de ánimo del sujeto. Por la conexión directa que tiene el corazón con el cerebro a través de una cavidad llamada aurícula, que envía información bioquímica, conocido como el factor natriurético atrial, que se encarga de procesos homeostáticos, deducimos que el pulso cardíaco funge como un gran amplificador de las ondas que gestiona el cerebro. Ya iremos desglosando más este tema. Y cierto es, el tema da para mucho más. Decidimos sumergirnos en la investigación general de la singularidad por su relevancia. Además, la manera en que el doctor Héctor Gómez lo ha expuesto resultó muy completa, extensa y consistente, pero sobre todo profunda y clara. Iremos dando algunas pistas más adelante para indagar sobre estos fascinantes temas. De capital importancia para nosotros es intercambiar puntos de vista y entablar con nuestros visitantes un diálogo fructífero. Esperamos escuchar a otros interlocutores para nutrir este espacio que hemos realizado con mucho entusiasmo y compromiso. Hasta pronto.